Esta herramienta diseñada en Excel tiene como objetivo ayudar a estructurar proyectos de intervención orientados a la gestión de carbono. Se construye toda la propuesta de intervención a partir de una línea de base de datos procedente de Cool Farm Tool. Antes de iniciar el trabajo con la herramienta, es importante entender unas características técnicas de la misma. La herramienta contiene macros. Para poder trabajar con ellos es necesario, en la mayoría de los casos, habilitar macros a través del archivo en la opción Opciones de Excel. Una vez allí, seleccionamos Centro de confianza, luego Configuración de macros y allí activamos la opción Habilitar todas las macros de VBA. Con esto quedan activadas las macros y es posible ejecutar correctamente el archivo. Básicamente esta activación de macros sirve para poder hacer uso de todos los botones que contiene la herramienta a lo largo de las hojas. El primer botón, que es el de menú, permite desplegar el índice de la herramienta. Centrados en el menú, vamos a ver cuál es la estructura de la herramienta. La cinta del menú tiene 4 etiquetas: planillas, parámetros, reportes, herramientas. En la etiqueta o la pestaña Planillas encontramos la base de datos. Simulaciones es donde se puede comparar las emisiones del proyecto de intervención con la línea de base. En parámetros hay unos generales del sistema, como son aspectos como los factores de emisión o las variables que se utilizan para hacer segmentaciones de los dashboards, que lo vamos a ver más adelante. Las equivalencias corresponden al nombre de las prácticas que tiene el sistema en Cool Farm Tool comparado con el nombre que utilizamos en la adaptación que hicimos para Colombia. Finalmente, hay una información general de la herramienta. Desde el punto de vista de reportes, la herramienta nos ofrece un dashboard general que recoge toda la información de la línea de base. Hay un reporte por finca, un consolidado de prácticas y hay un resumen de la intervención donde se presentan los costos de la posible intervención. Por último, encontramos unas herramientas. Estas son necesarias debido a que, como se trata de un archivo protegido, entonces hay utilidades del Excel que están deshabilitadas. Con esta herramienta se habilita, como por ejemplo la opción de insertar comentario, ajustar el ancho de columna o de aplicar filtros cuando se requiera hacer consultas por filtro. El primer paso para empezar a gestionar la herramienta es diligenciar la base de datos. El acceso a la base de datos es por la etiqueta Planillas, Base de datos. Esta base de datos es una información proveniente de Cool Farm Tool. A su vez consolida información de variables derivadas que vamos creando para facilitar los cálculos. La primera fuente de datos de esta base es un archivo de datos crudos provenientes de Cool Farm Tool, como se ve. El archivo que genera Cool Farm Tool cuando se ha digitado la información contiene más de 200 columnas. Muchas de ellas vienen sin información, porque son algunos datos que no se registran o no se requieren. Un primer paso de la depuración de estos datos es eliminar esas columnas que no requerimos e identificar las columnas o variables que sí son necesarias para trabajar la herramienta. Vamos a ver aquí ya un archivo más depurado, donde ya tenemos señaladas las variables o las columnas que sí vamos a utilizar. Por ejemplo, el café, el producto terminado como pergamino seco, también café fresco, el tamaño de la finca y otras variables como características físicas, propiedades físicas y químicas de los suelos y cantidad de NPK aplicado en los cultivos. Una parte de la información es de caracterización y la otra es de resultados, como por ejemplo este, que es el resultado de las emisiones por gestión de residuos sólidos. Las que están aquí señaladas en verde. Esas son emisiones por aplicación de fertilizante, emisión por la producción de fertilizante, por el manejo de aguas residuales. Y esta es la información que nosotros vamos a llevar a nuestra base de datos. La producción en kilos de pergamino seco, producción en términos de café cereza, y todos estos encabezamientos que vamos a ver en la herramienta en color azul corresponden a esta información importada de Cool Farm Tool desde los datos crudos. Aquí tenemos entonces los totales de las emisiones y también los totales de stock de carbono. Las columnas que siguen a continuación en color café son cálculos que ya realizamos dentro de la herramienta, que es la estimación de las emisiones por kilo de café pergamino seco, la estimación de las emisiones totales por hectárea. Hay fórmulas, pero el archivo está protegido, así no existe riesgo de borrar las fórmulas.
Finalmente hay un tercer segmento de variables o de columnas que son derivadas, o sea que son creadas a través de fórmulas y que se usan para segmentación cuando veamos el dashboard. Y también se usan para validación de los datos y son estas variables. Por ejemplo, el área. Tomamos el área en café y se convierte en una variable categórica trabajando rangos de áreas. Estos rangos de áreas sirven como una segmentación para el dashboard, lo mismo que los rangos de productividad. A su vez se calcula la productividad, que es una variable derivada que viene de la producción y del área cultivada, y esta variable también tiene la función de servir de validación. La validación está relacionada con los valores límite que se le da a la información y se ubican parámetros. Para esto se debe ir a parámetros del sistema y se revisan las variables de segmentación. Se colocan unos rangos, por ejemplo, de productividad de 1000 a 1500. Aquí se pueden cambiar esos límites. Si se coloca 800, el rango va a cambiar. La clasificación que nos va a hacer por productividad va a estar al nivel de menos de 800 kilos, de 800 a 1500 y para más de 1500. Es parametrizable esto con respecto a los rangos y con respecto a las validaciones. También aquí en parámetros nosotros podemos decirle al sistema cuáles límites o cuáles valores yo considero que pueden ser atípicos. En este caso se colocó que productividades que estuvieran por debajo de 600 kilos de pergamino seco por hectárea o por encima de 1200 reportarán una alerta para revisar. La otra información de validación en la conversión también pone unos valores límites. Con base en estos valores límites, si vamos a la base de datos, nos va a marcar. Entonces, por ejemplo, aquí nos está señalando que hay unas fincas con más de 2200, que era el límite superior de productividad. Las deja señaladas para revisar, porque esto es una fuente de error frecuente cuando hacemos análisis de datos. A veces encontramos fincas con una producción muy alta o muy baja y es por error en la toma de datos, ya que puede ser debido a que se calculó una producción mayor o un área menor. Este tipo de validación aplica para fertilización. Por ejemplo, acá marca los valores muy bajos de fertilizante. Puede que estos datos sean correctos, pero con la validación que se le da al sistema, él genera la alerta y es importante revisarlos. La alerta también se refleja en la parte superior de la tabla, donde va a aparecer un aviso donde dice revise la columna productividad de los registros con un valor inferior a 600 o superior a 2200. Fue el rango que se definió. Tenemos que los valores de conversión están bien, que es un cálculo que hacemos adicional. ¿Cuál es la conversión? Es decir, cuántos kilos de café pergamino seco o cuántos kilos de café cereza se requieren para obtener un kilo de café pergamino seco. Aquí también nos está pidiendo que revisemos la columna de fertilización, o sea, fertilizante en kilos por hectárea. Todas estas validaciones y la creación de estos segmentos son parametrizables. Hay otra información que debemos agregar que ya viene desde la base de datos con la que se alimenta Cool Farm Tool, es por ejemplo los kilos de fertilizante total o los árboles de sombrío. Y estas variables nos van a ayudar a construir y a darle más sentido a los datos cuando vamos al dashboard. Por ejemplo, poder comparar bajo ciertas densidades de sombrío cómo es el comportamiento de la productividad. Son ayudas que tiene el sistema. Finalmente, hay un cuarto segmento de variables donde podemos empezar a planificar la intervención. La intervención se planifica a partir de las actividades que traemos desde la línea de base. Hay unas muy específicas, por ejemplo, la que tiene que ver con el manejo de residuos, pero hay otras que no están tan transparentes dentro de la información, de hecho no ingresan a la información de Cool Farm Tool. Es información que en Colombia estamos utilizando para hacer el cálculo de las emisiones, por ejemplo, aguas residuales. Este es el caso beneficio. Necesitamos conocer el tipo de beneficiadero y el sistema que se usa para manejo de aguas residuales. Con base en esto se calculan las emisiones. Entonces esta información la podemos traer aquí desde la base de datos original que se esté manejando y a partir de esto, donde ya tenemos el uno a uno de los agricultores o de las fincas, podemos empezar a proyectar dónde vamos a hacer la intervención, qué tipo de intervención vamos a hacer, una intervención en beneficiadero, en gestión de aguas residuales, en manejo de residuos sólidos o fertilización. También es válido hacer una proyección de incremento de productividad porque obviamente sea un incremento de productividad. Esto va a tener un efecto también en las emisiones.
Una vez tenemos esta base de datos diligenciada, podemos ver los resultados o ya el consolidado de estas prácticas. Entonces seleccionamos reportes consolidado de prácticas y aquí ya el sistema nos va a traer un resumen de cada una de ellas, desde las tres principales o globales. Una es la gestión de residuos de cultivos, otra es el tratamiento de aguas residuales y el tipo de beneficio. Como les mencionaba, no es una información que entre directa a Cool Farm Tool, sino que es una información que nos sirve para estimar el agua residual que se genera en cada proceso o en cada práctica. Revisemos este ejemplo de gestión de residuos de cultivo. Tenemos 5 prácticas que se están evaluando en el Cool Farm Tool, pero en esta línea de base en particular solamente se tuvieron 4 prácticas. Entonces el sistema lo que hace es agrupar esas fincas que tuvieron esta práctica, por ejemplo, el manejo de pulpa a la intemperie en montones, nos está diciendo que se manejó el 15.5% de la producción bajo ese sistema y que corresponde a 5 fincas y a 26 hectáreas. Lo mismo para cada una de las prácticas que tenemos de gestión de residuos. Entonces aquí tenemos un diagnóstico inicial donde ya tenemos muy identificado en cuántas fincas o con cuánta producción y en cuánta área se están realizando determinadas prácticas. Es el mismo criterio para el tratamiento de aguas residuales. Nos hace también la agrupación de los 4 sistemas que estamos evaluando sobre aguas residuales y nos está mostrando cuál es el volumen de producción que se está procesando bajo este sistema de tratamiento de aguas residuales, en cuánta área en café y a cuántas fincas corresponde. Esto lo que hace es focalizar para que a partir de allí podamos identificar, por ejemplo, en este caso tenemos que están a la intemperie 5 fincas. Entonces ya desde el proyecto podemos decir, vamos a hacer una intervención en estas 5 fincas y va a ser enfocada a la construcción de fosas para pulpa con un valor X. Desde aquí podemos empezar a planificar entonces esa intervención. Lo mismo para tipo de beneficio, que este simplemente va a tener un impacto en emisiones por el volumen de agua que se genera en el procesamiento y entonces del canal de correteo que tiene los consumos muy altos de agua y obviamente genera aguas residuales hasta un ecomil que tiene el consumo más bajo que existe en consumo de agua. Entonces en este punto se empieza a dar bosquejo a la intervención. Hay un resumen adicional que es el de beneficio, porque en beneficio tenemos que tener en cuenta que aquí para hacer el cálculo de las emisiones están jugando dos variables que se deben cruzar. Una es el tipo de beneficiadero y la otra es el tipo de tratamiento que se hace de aguas residuales. Entonces cada combinación da una emisión diferente, por lo que mencionamos anteriormente. El tipo de beneficio nos está marcando la cantidad de agua residual que se genera y el tratamiento que se le hace al agua nos está definiendo cuál es el DQO y al final ese efecto es el que va a generar las emisiones. Por eso, para hacer el análisis desde el punto de vista de aguas residuales, hay que tener en cuenta estas dos variables o estos dos criterios, tipo de beneficio y tipo de tratamiento. Aquí ya tenemos una clasificación. Estas son todas las combinaciones que tenemos en esta línea de base en particular de tipo de beneficio y tipo de tratamiento. Nos está clasificando qué volumen de café se está procesando de esta manera y qué porcentaje representa la producción global de esa línea de base, cuántos caficultores. Esto nos da el enfoque para mirar dónde se puede hacer la intervención. Por ejemplo, en este caso, la intervención que se va a hacer aquí de canal de correteo para llegar a los consumos de agua más bajos, que también contribuye a esa reducción de emisiones y es donde uno podría empezar a revisar detalles. Por ejemplo, tenemos 58 caficultores de una línea de base de 100. Estos 58 como proyecto, si voy a hacer una intervención en campo, saber si puedo llegar a esos 58 o solamente a la mitad, pero este diagnóstico ya nos va a dar una idea muy aproximada de realmente dónde podemos hacer la intervención. Y lo más importante, después de llegar a ese punto donde sabemos dónde podemos trabajar y cuánto cuesta, es saber esa intervención qué me va a representar en términos de reducción de las emisiones, que es lo que vamos a ver a continuación. A partir de este consolidado vamos a tener la información que se requiere para empezar a modelar las simulaciones. Desde el menú se va a planillas, se selecciona simulaciones y vamos a encontrar varios segmentos. El primer segmento es un consolidado de los resultados de la línea de base, donde está la producción global, el área de café de todas las fincas y un resumen de las prácticas que se están modelando para esta herramienta. Las prácticas son el manejo de residuos sólidos o manejo de pulpa,
gestión de aguas residuales y la producción y aplicación de fertilizante. Aquí también se encuentra el total de emisiones con las prácticas que no se están considerando, pero que sí se evaluaron dentro de Cool Farm Tool. Tenemos una tabla donde se pueden ver las variaciones en el escenario de intervención. Los datos son los mismos, ya que todavía no se han hecho cambios para revisar la intervención. En la parte inferior es donde traemos toda la información relacionada con la actualidad, con la línea de base, y a partir de ahí empezamos a hacer las modificaciones para mirar cómo es la reducción de emisiones. Hay que tener presente que en una línea de base no se van a hacer intervenciones ni en todas las fincas ni en todas las prácticas. Esta es la información que vamos a comparar. Al tablero de simulación se trae toda la información de la línea de base. Por ejemplo, aquí vemos que el 15.5% de producción corresponde a las fincas donde la pulpa se maneja a la intemperie y el 0.8% corresponde a la finca donde la pulpa se maneja o se aplica fresca en los lotes. Así como traemos esta información de la línea de base para este tablero de simulaciones, igualmente vamos a traer la información relacionada con las emisiones por aguas residuales. Pero aquí hay que tener en cuenta que cuando calculamos las emisiones por aguas residuales están jugando dos variables. Una variable es el tipo de beneficio, que está relacionado con el volumen de agua residual que se produce, y la otra variable es el tratamiento que se da a esas aguas residuales. Esa información la resume el sistema en esta tabla, accediendo desde botón Beneficio. También se puede ingresar directamente por la etiqueta. En este resumen se ve cómo el sistema combina cuántas fincas tienen canal de correteo contra las 2, 3 o 4 sistemas que tenemos de tratamiento de aguas residuales. Lo mismo para Tanquetina, para Becolsub y en general para todas las opciones que hay de beneficio. Aquí se ven 11 fincas que tienen en su beneficio canal de correteo y no le hacen ningún manejo a las aguas mieles, yendo directamente a la fuente de agua, y esto representa el 13% de la producción. Hay otras fincas con canal de correteo, pero tienen el desnatador de mieles. Son solamente 2 fincas y esto representa el 2.3% de la producción. Entonces este desglose es el que traemos para este tablero, donde vamos a mirar todas las combinaciones y qué volumen de agua se está generando en cada uno de estos tipos de beneficio y qué emisiones está generando este conglomerado de fincas que combina estas prácticas. Estas emisiones que se ven aquí, tenemos dos de las prácticas que estamos evaluando y la tercera práctica que se convierte en dos es el fertilizante, del cual la información la traemos desde la línea de base. Esta es la información de la fertilización que están en promedio realizando estas fincas. Son 913 kilos, donde el 1% del nitrógeno es amoniacal, el 11.5% es nítrico y el 6.3% es ureico. Con esto tenemos la línea de base. Ya vamos a empezar a plantear la intervención, la cual implica hacer unos movimientos en prácticas. Por ejemplo, vamos a intervenir en las fincas que tienen canal de correteo para que haya menos consumo de agua. Y obviamente esto tiene relación con las emisiones. Y vamos a seleccionar que en estas fincas vamos a trabajar tanquetina. Para el ejercicio vamos a asumir que vamos a intervenir todas las fincas, que eran 58 en total, con tanquetina, con el supuesto de que hay recursos para esto. Como se observa en la izquierda, esta es la información original. Las emisiones son de 4.087 kilogramos de CO2. Cuando nosotros modificamos el tanquetina en las 58 fincas, pasamos de canal de correteo a tanquetina, el movimiento en emisiones es muy bajo, pasando de 4.087 a 4.062 kilogramos de CO2 equivalente por hectárea y casi no se percibe en el nivel de la cantidad de emisiones por kilo de pergamino seco. Hay unas prácticas más sensibles que otras en cuanto a impacto en emisiones. Por ejemplo, cuando movemos directamente el procesamiento que tienen las fincas, hay cambios más sensibles, pasando de emisiones de 4.087 a 3.705. Si observamos, esta fue una intervención que se hizo en muchas fincas. De esta forma podemos confrontar esto con la realidad o las posibilidades económicas que se tienen en el proyecto y revisar hasta dónde podemos hacer estas intervenciones.
Entonces, hasta acá tenemos ya una reducción en emisiones con una intervención en un número determinado de fincas, sobre las cuales vamos a poder indagar cómo podemos cuantificar esto. Finalmente vamos a hacer una última intervención relacionada con la fertilización. Este es el ejemplo del plan de fertilización que tienen las fincas. Vamos a cambiar una fertilización donde el nitrógeno nítrico va a ser del 10%, un 5% del nitrógeno ureico y 1% de nitrógeno amoniacal. El fósforo y el potasio queda como está originalmente en la línea de base y asignamos una dosis de 900 kilos. Esta es una intervención solamente en una parte de las fincas, diciendo que 106.5 hectáreas seguirían con el mismo nivel de fertilización y la simulación es que 100 hectáreas cambiarían este nivel de fertilización. Vamos a ver entonces aquí el contraste. Se logra una reducción con respecto al original, pasando de 4.087 kilos de CO2 equivalente a 3.470 kilos con estas intervenciones que no son menores ni son muchas. Si recordamos y empezamos a evaluar cuántas fincas venían, por ejemplo, de no hacer un tratamiento de agua e incorporar el desnatador de mieles, empezamos a dimensionar lo que es el costo de la intervención. Aquí podemos tener un bosquejo inicial de cómo sería la reducción de emisiones. Y para poder cuantificar esto y llevarlo a la realidad, vamos de nuevo a la base de datos y empezamos a hacer nuestro bosquejo. Tenemos todas las fincas con todas las modalidades de beneficio que se tienen. Un ejercicio inicial es el de mirar las de canal de correteo, que son las que vamos a intervenir. En teoría, en todas ellas vamos a cambiar de canal de correteo a tanque tina. Entonces, se seleccionan con una X, haciendo lo mismo para gestión de aguas residuales. Aquí no estamos diciendo qué tratamiento, sino simplemente dónde vamos a hacer la intervención. Y esto nos va a servir para poder hacer ese consolidado de saber en qué fincas hacemos intervenciones, cuáles son y qué costo proyectado van a tener. Hay algo adicional que nos va a mover también las emisiones, no tanto por hectárea, sino va a ser muy sensible frente a las emisiones de carbono equivalente por kilo de café pergamino seco, y es el incremento de la productividad. Vamos a simular un incremento de la productividad de 10% para algunas fincas, de forma aleatoria. En un proyecto real sí se tiene que empezar a focalizar y jugar un poco más con la herramienta, por ejemplo, comenzar a hacer filtros por municipios y empezar a mirar cómo es la intervención, porque son intervenciones a la medida, ya que el nivel de precisión que nos da la herramienta es poder llegar a ese detalle y poder esquematizar cómo es la intervención en cada una de las fincas, después consolidar y dimensionar cuál es el costo. Y adicionalmente, realmente con qué cantidad de reducción de emisiones nos podemos comprometer en un proyecto. Entonces hicimos un incremento de la productividad que se va a ver reflejado en simulaciones y cuando vamos a verlas hubo un incremento del 10%, en algunas fincas aumentamos de 1.626 a 1.665. No es mucho, no es un gran efecto, pero también se ve un cambio en la reducción de las emisiones por kilo de café pergamino seco. Volviendo a la base de datos, tenemos el bosquejo de toda esta información detallada, donde decimos en cuáles de las fincas vamos a hacer la intervención. El sistema también permite generar un resumen. Por ejemplo, acá dice que hay 59 fincas intervenidas, 58 en beneficio, 9 en aguas residuales y nos trae la producción proyectada de esas fincas, o sea, sobre cuál producción vamos a tener realmente una intervención. Y aquí, cruzando con el plan de acción visto en el consolidado de prácticas, estamos cruzando varias tablas. Ya podemos ponerle números y valores a esas intervenciones. Entonces vamos a hacer una inversión en tanquetina en 58 fincas con un valor unitario X. Eso nos va a empezar a consolidar ya nuestro costo, pero adicionalmente también presentar como proyecto cuál es la reducción en emisiones. Entonces aquí es muy importante poder focalizar, entender claramente cuáles son las fuentes más importantes de emisión que tenemos. También lo pueden consultar en los diferentes dashboards y a partir de ahí planificar una intervención muy aterrizada, muy aproximada a lo real. También una intervención que va a ser planificada desde el costo, lo cual es importante porque puede llegar a ser una restricción del proyecto. Básicamente esta es la herramienta la cual se debe trabajar con toda la concentración porque tiene un nivel de detalle que nos lleva a eso
pero también tiene la ventaja de que nos permite proyectar a partir de una línea de base cuál puede ser el costo y cuál puede ser esa aproximación realista a la reducción de emisiones en un proyecto orientado a huella de carbono y a la reducción de emisiones de carbono.